nosotros que nos puede relatar son sobre los inicios de la comunitaria. De la psicología comunitaria en Chile, después como no sé, desde Sí. después lo que pasa con el golpe militar, su avance hasta ahora y cómo se fue diferenciando de la psicología social. Sí, les puedo contar así más o menos. Yo alguna parte la viví y la otra parte la sé por libro. O sea, la primera la sé más o menos por libro y la segunda por lo que uno vivió. Así que ya les puedo contar más o menos y también dar las referencias, ¿no? Porque hay una bibliografía que tiene como esa historia también de Chile. No sé si ustedes la conocen. ¿Cuál? Es un libro verde de la Marianne un libro de la Marianne Krause que se llama Intervención comunitaria en Chile, una cosa así, pero yo les pongo la referencia. Ya, buenísimo. Súper bueno. Y ahí está lo que les voy a... La primera parte, la que yo no conocía, se les voy a contar de ahí. Ya. Ya, bueno, les cuento entonces cómo parte la psicología comunitaria. Bueno, ustedes saben más o menos cómo parte en Latinoamérica, supongo, ¿no? Porque no parte aquí espontáneamente. Claro. Parte en Latinoamérica y parte en Estados Unidos. Esa parte la saben, ¿no? En Estados Unidos una reacción contra los sistemas de salud mental institucionalizados y donde había como mucha segregación para con las personas que eran diferentes y toda la onda, la relación médico-paciente, vertical y todo eso, en Estados Unidos, ¿no? Después aquí, bueno, en Latinoamérica, Latinoamérica nace más bien de un paradigma más cercano a teorías críticas, ¿no? Que reaccionan contra el tema, reaccionan desde un punto de vista más sociopolítico, ¿no? Contra lo que ellos llamaban el neocolonialismo en Latinoamérica, y era como la neodominación de Estados Unidos y qué sé yo, capitales de estos países. Entonces ellos decían que ellos abogaban por una psicología que ayudara a las clases más oprimidas a liberarse de la opresión y a liberarse de la opresión. Y para eso entonces empezaron a hacer un trabajo comunitario, ¿no? Eran sociólogos y uno creo que era cura, teólogo, como esa línea, no eran principalmente psicólogos, sino que estaba Fals Borda, por ejemplo, estaba Ignacio Martín Baró, claro, Ignacio Martín Baró, y también estaba Orlando Fals Borda. Y entonces, en el fondo, toda su línea era de ayudar a las personas a lograr una autogestión, a lograr, a luchar por sus reivindicaciones y por mejorar en ese sentido su calidad de vida, pero tratando de librarse de la dependencia, de la dependencia en la que estaban sumidos, ¿no? Y en la explotación también estaban sumidos. Por eso digo que está muy ligado al paradigma crítico, ¿no? Y que estos grupos lograran empoderarse. En ese tiempo no se usaba la palabra empoderamiento, pero era eso. Y una pregunta que yo tengo con respecto a cómo surge en Estados Unidos, ¿eso tiene algo que ver también con el hecho del trato en los psiquiátricos, por ejemplo? Sí. De que antes haya sido como un lugar así como para segregar a la gente o aislar a la gente que en el fondo tenía estos problemas mentales y no se preocupaban bien por la vida que ellos tenían ahí. ¿Tiene algo que ver con eso? Muchísimo, o sea, lo estás diciendo, tal cual. O sea, no te respondí esa parte porque me parecía que se querían centrar más en Chile, pero efectivamente es así. O sea, el trato que recibían, la segregación, la relación médico-paciente totalmente vertical, la distancia a la que estaban sometidos respecto a las demás personas y en ese sentido la segregación. También dentro de todo eso también la psicología para una élite, ¿no? En el fondo la élite que podía pagarla y el resto de las personas simplemente no tenían acceso a ese tipo de salud mental. En lo largo de los tratamientos, en el caso de aquellos que podían pagarlo, que nuevamente significaban exclusión para los sectores. Por otra parte, la distancia física y en dinero, sí que se le puede llamar distancia, o sea que hace difícil el acceso para muchas personas que vivían en sectores más pobres y que en ese sentido no podían ni siquiera llegar físicamente a estos otros lugares. Y bueno, la gran dificultad de acceso para una mayoría de la población a ese tipo de tratamiento, ¿no? También hay lo otro, la cosa como el énfasis tremendamente intrapsíquico,
obviando problemáticas psicosociales muy vinculadas justamente con estructura social y ecosistema social, como decir problemas de alcoholismo, problemas de drogas, otras violencias, montones de problemas, delincuencia que no estaban tampoco siendo correctamente abordadas, digamos, estaban muy en los diagnósticos clínicos intrapsíquicos. Entonces había toda una reacción por ese lado. En Estados Unidos, entonces querían lo contrario, ¿no? Una salud mental que fuera accesible a la población, que fuera a un costo razonable o para que ellos no pudieran pagar sin costo, tratamientos ad hoc para problemáticas ad hoc de la población real, como ellos llamaban, desinstitucionalizar y que en el fondo aceptación de la diversidad de la gente, sin segregación y sin estigmatización de quienes son diferentes. O sea, más o menos. Eso fue en Estados Unidos. O sea, una reacción contra un paradigma de salud mental que está teniendo como esos efectos según este. Entonces hubo una conferencia súper importante que fue la famosa conferencia de... sobre la educación. Swampscott, esa, la conferencia de Swampscott, ¿no? En que reaccionaban contra todo eso que te estoy contando. Es Swampscott. Eso, y ahí entonces se inició, y lo que tiene muy en común con Latinoamérica es que también abogaban por, tenían un set de valores muy compartidos, más allá del paradigma del que partían, tenían un set de valores muy compartidos, que es una salud mental para las personas, cercana a las personas, para el tipo de problema de las personas, accesible a todas las personas y con aceptación y tolerancia de la diversidad, en fin. ¿No? Había un set de valores ahí importantes, compartidos, también con los latinoamericanos. O sea, en el fondo surgió en dos focos, pero y como por razones distintas, pero al final compartían como los valores que debía defender de la gente, ¿o no? Sí. Eso es como lo que tenían en común. Valores de equidad, valores de diversidad, valores equidad, diversidad, tolerancia, valores de solidaridad. Vienen componentes y valores muy importantes, muy compartidos. Ya. Aunque venían, digamos, por razones un poco diferentes. Claro. Eso. Y aquí en Latinoamérica, entonces, reacciona contra la dominación, ¿no? Y contra, en el fondo, la existencia de grandes grupos de personas vulnerables, y en ese tiempo, ¿no? Ellos le llamaban de otra forma, pero eso va cambiando de nombre. Después ya no tenía tantos nombres. Primero pobre, sigue siendo, pero después... en desventaja social, con escasos recursos, en el riesgo social, estamos menos pensando históricamente, ahora no son riesgo social, son vulnerables, ¿no? En otro momento los sectores explotados, las clases oprimidas, esos distintos nombres dependen de dónde, no sé, hay distintos lenguajes para lo mismo, pero ellos reaccionaron contra esa realidad buscando que ese grupo pudiera tener acceso a los beneficios del resto de la población también, y en ese sentido compartían el valor de la equidad plenamente, el valor del empoderamiento, que no lo llamaban así, pero era la autogestión, la autonomía, bueno, no sé, más o menos un cuadro por ahí, ¿no? Entonces, y para eso entonces lo que querían es que las personas lograran organizarse, hicieron un gran esfuerzo para que las personas de estos sectores pudieran organizarse y pudieran lograr sus metas y lograr la transformación de sus condiciones de vida por ellos mismos, ¿no? Por ellos mismos y con apoyo de agentes profesionales que pudieran facilitarle esa emancipación, ¿cierto? Eso es importante, ¿no? El tema de que sea apoyo y no sea... que el psicólogo no sea el factor de cambio. Claro, el psicólogo no es el factor de cambio, el psicólogo, el sociólogo o quien sea el profesional de las ciencias sociales en general es un facilitador. En ese tiempo se ocupaba esa palabra, por mucho tiempo se ocupó, ahora se dejó de ocupar, pero es también parte de un lenguaje de una época. Tenía que ser un facilitador, tenía que ser también podría ser no le llamaban así, pero alguien que estimula, alguien que ayuda a estos grupos, a estos sectores a darse cuenta de la realidad en la que están inmersos, porque decían que fruto de la misma realidad muchas veces no tenían conciencia de la situación en la que estaban y no tenían conciencia por qué estaba en esa situación, ni qué estaba pasando, ni nada. O sea, luchaba cada cual desesperadamente por cambiar su condición individualmente, con poco éxito y sin saber por qué. Entonces también eran personas a veces que estimulaban, llamaban en ese tiempo la concientización, la toma de conciencia
de su situación y el porqué de su condición, ¿no es cierto? En ese porqué, en todo caso, la línea esta, en la que se basa el comienzo de psicología comunitaria, no era impositiva, no era impositiva. En ese sentido yo creo que se diferenciaba a lo mejor de otros grupos políticos que podían tratar no sé, de imponer mucho más las ideas, sino que aquí era un estilo en que generaban sesiones de reflexión, ¿no? Para que las personas pudieran pensar sobre su realidad y puedan sacar como sus conclusiones. También ofrecían un marco de interpretación que era más cercano a la teoría crítica, pero no lo imponían. Y ahí estaba como muy importante el educador Paulo Freire, por ejemplo, ¿no? Con toda la línea de alfabetización popular. Muy interesante. Hoy Paulo Freire es un personaje increíblemente delicado, o sea, humanista, pero sí a fondo. También se basaba en el paradigma de la teoría crítica, pero era, o sea, yo creo que todo lo contrario de Stalin, ¿sí? Porque era alguien muy cuidadoso, como en el sentido muy humanista, que las personas pudieran reflexionar sobre su realidad y desde ahí ver lo que les oprimía y desde ahí buscar las formas de salir y qué sé yo, de su situación, ¿no? Y en el fondo hacer un aprendizaje con sentido, porque era alfabetización, él hizo programas de alfabetización y a través de la alfabetización trataba de que la gente tomara una alfabetización con sentido, tomara conciencia de su situación y al tomar conciencia de su situación diera las herramientas para cambiarla, porque eso es como lo mismo que pasa en psicología en general, o sea, es difícil que uno tenga un cambio personal si no tiene alguna conciencia de por qué está como está. Claro. Entonces había un gran trabajo por ese lado, de toma de conciencia y después de organización. Esos son como los pasos, una toma de conciencia, la organización para modificarlo, y ahí es donde se asemeja mucho al concepto de empoderamiento, lo que sucede en esa fase, ¿no? De organización para transformar sus condiciones y lograr unas mejores condiciones de vida. Eso es. Y en ese proceso, bueno, la comunidad tiene que ser la protagonista. Desde un comienzo la comunidad tiene que ser la protagonista. El profesional no se puede imponer, el profesional no puede llevar a la comunidad para el lado que quiere, en fin. Y así parte en Latinoamérica. Y en Chile, me iba a hacer una pregunta. ¿No? Ah, y en Chile específicamente, influidos por eso parte como de dos maneras, porque es influida también por Estados Unidos, pero en poblaciones. O sea, había gente que estaba haciendo, había grupos de psicólogos en el área de la salud mental trabajando en poblaciones. En ese tiempo se llamaban abiertamente poblaciones, ¿no? Eran poblaciones súper pobres, le llamaban poblaciones callampa, qué sé yo. Y en ese tiempo hay un grupo en especial de psicólogos y psiquiatras, sobre todo del hospital de la Universidad de la Universidad de Chile, claro, y del psiquiátrico, y que se dedicaron a hacer trabajo con los pobladores y que se dieron cuenta, en el fondo un poco parecido a Estados Unidos, de que el tratamiento que se ofrecía en los psiquiátricos eso estaba como demasiado lejos de cualquier respuesta de estos sectores. Y trataron de hacer una salud mental para grupos de pobladores. Y ese movimiento se llamó salud mental poblacional. Así se llama. Salud mental poblacional. ¿Y cuál era su sede? ¿Sí? ¿Ese surgió en la Universidad de Chile? En grupos de profesionales de la Universidad de Chile que trabajaban en poblaciones. ¿En qué año más o menos? 60. Años 60, claro. Porque Falsborda de Ignacio Martín Baró eran como los años 50. 50 para 60. Y esto fue en los años 60, el movimiento de salud mental poblacional, en que se trataba de entregar salud mental a personas que vivían en poblaciones. Por ende, se trabajaban temáticas atingentes a los pobladores y que ellos veían que no calzaban poco y nada con los tratamientos del psiquiátrico. ¿Qué más? Adoptaban la postura de la psicología comunitaria latinoamericana en el sentido de plantear de que son las mismas personas, estas personas las que tienen que lograr su salud mental con ayuda de los profesionales, pero en gran medida radicaba el foco en ellos mismos para salir adelante. Se les trataba de dar las herramientas para salir adelante, se trataba de hacer una salud mental culturalmente válida,
O sea, que tenga sentido para esas personas y que adopte el lenguaje, adopte las costumbres, la cultura y sea, tenga un sentido en esa cultura. En esa cultura. Ya. Como subcultura o lo que sea, pero... ¿Usted diría que eso fue como lo primero que en Chile se empezó a hacer de psicología comunitaria? Sí. ¿Y tenían nombre como tal o todavía no? Sí, se llamaron Movimiento de Salud Mental Poblacional. Ya, pero todavía no se reconocían como una psicología comunitaria o sí, No, ¿no? Era como multidisciplinario todavía, ¿no? era más multidisciplinario. Sí, yo no tengo conciencia de eso, fíjate, si ellos decían somos... No, yo creo que no, porque eran muchos psiquiatras. Claro. Sí, Eran más psiquiatras. claro. Eran como, eso se llamaba psiquiatría comunitaria, sí, se llamaba psiquiatría comunitaria. O sea, ya empezaron a usar el nombre, Ya. comunitaria, Claro. psiquiatría comunitaria. Y yo creo que ahí, claro, es que no hubo una declaración como Swampscott ahí, mira, nosotros, ¿no es cierto?, vamos. Pero tienen que haber estado, yo no tengo conciencia, tienen que haber estado claros de que tenían, de que compartían, ya sabían de este movimiento en Estados Unidos, ya sabían el movimiento. Sí, yo me imagino que habría que revisarlo, porque esto no se trata de imaginación. Yo tengo una Pero pregunta. tenían la misma lógica, ¿no? De acceso a estos sectores pobres, culturalmente válidos, que significara que las personas logren autonomía. Sí, se ocupaban metodologías con bastante énfasis en lo práctico. Por ejemplo, antes de responder la pregunta, por ejemplo, se ocupaba arte, se ocupaba teatro, sociodrama, se ocupaban ese tipo de, y algunas intervenciones mucho más cortas también para lograr la salud mental de las personas. Y era más comunitario, es decir, se tomaba menos individualmente y más en función de la familia y de los grupos poblacionales, ¿no? Ya. Entonces eso, en ese sentido, estaba completamente en la línea de la... Pero no era psicología comunitaria, era psiquiatría comunitaria. Sí. Por eso que esto se llama en realidad el enfoque comunitario. Porque Claro. tiene psiquiatría comunitaria, psicología comunitaria, desde distintos paradigmas, desde la crítica a la salud mental y desde la teoría crítica, y tiene distintas entradas esto, ¿no es cierto? Por eso que ese es el enfoque comunitario, que alberga distintos paradigmas de alguna forma, pero que tienen un fondo valórico totalmente Compartido. compartido. Sí, pregunta. Que a mí me llama un poco la atención la situación de Chile, porque tiene la influencia por un lado de Estados Unidos, que es la que usted nos acaba de contar, pero por otro lado, no sé si, como que me llama la atención el hecho de que justo que mientras en Latinoamérica se está haciendo como este empoderamiento un poco de la gente en contra como el dominio de Estados Unidos y de gobiernos, etcétera, que justo alrededor de la fecha haya surgido también el gobierno Allende por votación, que en el fondo, claro, no sé si se relacionará algo con eso, como si es que eso habrá tenido algún tipo de influencia a nivel, tanto a nivel político como a nivel cómo se empezó a llevar la psicología y las técnicas comunitarias. Sí, es una súper buena observación. Has estudiado harto. Te sabes todo. Mira, en realidad, claro que sí. O sea, todo esto se inserta en un contexto internacional y una época histórica que está determinada por lo que dices tú. O sea, había una reacción en contra de... Estábamos en el momento de la Guerra Fría, había un bloque que era el bloque comunista por un lado, el bloque capitalista por el otro lado, y empieza, digamos, una época de cambios históricos importantes en la que se trataba, digamos, habían grupos importantes logrando abogar por mayores derechos humanos y emancipación de lo que llamaban como emancipación de los pueblos, ¿no? Hacia, en general, podría decirse apuntando a una mayor justicia social. No todos, en todo caso, obedecían a ideas políticas comunistas, ¿no es cierto? Habían otras líneas también, lo que llamaban la famosa tercera línea, aquí en Chile, de la democracia cristiana, o todo el humanismo cristiano, en fin, pero el mundo entero como que estaba teniendo estaba viviendo un proceso de búsqueda de mayor justicia social, y en eso se inserta. Entonces en Estados Unidos estaba el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, ¿no es cierto?, muy fuertemente, todo el Civil Rights Movement, ¿no? Estaba saliendo Kennedy presidente, con toda esa visión de una mayor justicia social, y en Latinoamérica Alianza para el Progreso, de organización de los campesinos. Estábamos en ese escenario de todas maneras, en ese sentido, por supuesto que sí. Y la psicología comunitaria se alió a eso en Estados Unidos y aquí también, buscando
cambios sociales. Pero en ese momento cambios sociales no significaba lo que significa hoy día. Hoy día le llaman cambio social a cualquier cosa que es un pequeño cambio, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, una comunidad, no sé, tiene acceso a una vivienda, entonces hubo un cambio social, ¿no es cierto? Pero eso no es lo que se llamaba cambio social en ese tiempo. Yo no les voy a decir qué es cambio social, porque es una cuestión de lenguaje y un juego de lenguaje que no sé, pero en el fondo, ¿a qué se llamaba cambio social en ese momento? Se llamaba cambio de estructuras sociales. Significa que personas que están en una posición estructural social determinada, por ejemplo, en una clase social, logran superar esa clase. Ya. Significa que cambio de estructuras sociales también significa que hay cambio en las relaciones de poder en la sociedad. Significa entonces que quienes no tienen acceso a poder, tienen acceso a poder, Ya. tienen acceso a gobierno, tienen acceso a cambio de legislaciones. Cambio de estructura de poder significa que los que no tienen poder, tienen poder. Entonces, en ese sentido significa una profunda democratización. Eso significaba, ¿no es cierto? Y les digo, ahora no significa, y está muy bien, los tiempos cambian y sobre eso no me quiero pronunciar, simplemente aclarar que no significa lo mismo, ¿no es cierto? Cambio en las estructuras de poder, ¿no es cierto? Y buscaban que los que no puedan tenerlo. Entonces, en el plano político, bueno, ¿no es cierto?, conjunto con lo que tú dices, entonces votar por aquellos representantes que podían representar más sus intereses, de manera que ellos pudieran tener poder. Por ejemplo, si me pongo en el sur, los mapuches, ¿qué pasaba con los mapuches? Por esto ya es la historia general. ¿Qué pasaba con los mapuches? Con el gobierno de Allende, ellos lograron poder sobre muchos miles de hectáreas de lo que ellos consideraban ancestralmente propio. Ese gobierno les otorgó a ellos cantidades les compró, ¿no es cierto?, o entre expropiaciones o lo que fuera, pero representó entre comillas sus intereses en una cantidad muy grande de hectáreas de tierra, más que ningún otro gobierno. Esto es objetivo histórico, lo pueden revisar en libros, es así nomás, ¿no es cierto? Ahora, que generó muchas otras reacciones y a otros no les gustó, etcétera, etcétera, pero pensando en eso significaría que en ese caso, para explicar el ejemplo, los mapuches tuvieron un poder en ese gobierno, tuvieron acceso a poder, que está también vinculado con lo económico, no el poder por el poder, claro, sino que el poder para poder tener, ser parte en los procesos económicos y tener los bienes también que el resto de la población tiene. Entonces, en ese sentido, eso significaba. Y el mundo estaba en eso. Y la psicología comunitaria dijo, bueno, nosotros también estamos nosotros hacemos una declaración de apoyo a los grupos en desventaja social, ¿no es cierto?, para ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Y se plegaron a todo eso. Porque en ese sentido es una psicología que se llamó, nosotros somos la psicología comprometida. Somos la psicología comprometida con este sector, contra, digamos no contra, pero a diferencia de la otra psicología que puede tener resultados muy interesantes, hacer cosas muy interesantes, pero no busca la emancipación o no busca la promoción específica de grupos sociales que están en desventaja. O sea, uno podría decir que en esa época la psicología estaba más orientada, como lo que usted decía, más intrapsíquico, Sí. y eso era como el enfoque dominante. Entonces la psicología comunitaria surgiría bajo estas condiciones de que busca que se mire no solamente intrapsíquico, sino también en un tema de comunidad. Totalmente, totalmente. Querían la transformación de las condiciones de vida no solamente de personas, sino que de comunidades completas, y comunidades, sectores completos, ¿no es cierto? Ahora, la diferencia con la actividad netamente política es que en realidad seguían siendo un trabajo psicológico. Psicológico ocuparon muchas herramientas de la psicología social también, como toda la teoría de grupos, ¿no es cierto?, pero para poder ayudar a las personas a cambiar sus condiciones de vida, ¿no es cierto?, y vivir mejor. Grupos enteros, sí, grupos enteros, no solamente individuos. ya, Sí, también es cierto eso, o sea que el enfoque no era solamente individual, ¿no? Entonces había un compromiso con esos grupos, había una búsqueda por mejorar a grupos completos también, la vida. Y con respecto a esto último, en la etapa incipiente del desarrollo de la psicología comunitaria en Chile, ¿cómo esta se termina diferenciando de la psicología social? Sí, bueno, nunca, o sea, la psicología comunitaria nunca hace no hace una declaración como tiene Swampscott. En ese sentido, nunca va a declarar, bueno, nosotros somos esto y no somos esto otro, ¿no es cierto? Sino que la psicología comunitaria van haciendo en la práctica.
una cosa que caracteriza mucho la psicología comunitaria es su enfoque práctico. Ujú. Su práctica a partir de la cual va mejorando, va desarrollándose como subdisciplina. Es una subdisciplina de la psicología comunitaria. Y en ese sentido, más que probar su diferencia vía investigaciones empíricas, la psicología comunitaria, justamente por la razón por la que nace, se dedica a la práctica de mejorar las condiciones de vida de las personas, ayudarles a organizarse, etc. Y eso hace de que nunca se postule, nunca haga una declaración en contra o de diferenciación de la psicología social. Simplemente nace y se desarrolla, ¿no es cierto? Y va a abarcar muchas cosas, y al verla en comparación con otras se dice sí, es diferente, ¿no es cierto? Y es diferente, y sí dice quiénes son ellos, dice nosotros somos, ¿no es cierto? O sea, no lo dice, pero sí hay a través de lo que dejan, a través de la práctica y a través de algunos autores que empiezan a escribir sobre esto, sí van mostrando cuál es su identidad, sí, eso sí lo van haciendo. Van mostrando, y ahí te digo, por ejemplo, como al pilar la integración entre teoría y práctica, pero más que nada la base en la práctica, estos mismos valores que asumen, este compromiso con los pobres que asumen, y eso lo van dejando escrito también, ¿no? Y entonces, bueno, ellos se lanzan en este proceso de ayudar, parten en Chile con eso, y después entonces están a medio camino con esto, y llevan unos cuantos años nada más, y ven el golpe militar. Bueno, un psiquiatra bien importante en este movimiento se llama Marconi, ¿no? Muy notable, muy notable. Y bueno, y hasta ahí llegó, digamos. Con el golpe militar ellos fueron perseguidos y no hubo ninguna posibilidad de seguir desarrollando esa línea. ¿Y cuándo volvió? ¿En qué año? Sí, la psicología comunitaria continuó, no sé exactamente cuándo volvió ni si volvió igual. Yo sé que existe una psiquiatría comunitaria, porque después continuó, bueno, estas personas algunas se fueron al exilio, en fin. Y después, en algún momento, volvió a la escena, pero un poco de otra forma. Existe ahora la psiquiatría comunitaria, salud mental comunitaria, sí. Pero yo no le seguí la pista porque eso es psiquiatría. Y como que no sé tanto de psiquiatría yo, como para saber como qué camino tomó eso directamente, la psiquiatría comunitaria. Sí sé cómo siguió este movimiento comunitario en general, de psicología comunitaria y otras disciplinas que se plegaron y que hacían un trabajo comunitario que era, ese es otro sello típico que es muy multidisciplinario, la psicología comunitaria. Y entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo, bueno, se siguió desarrollando una práctica muy importante con los grupos pobres, en las comunidades pobres, muy relacionado con los procesos de mayor empobrecimiento que empezaron a vivir en ese tiempo, ¿no? Estos grupos en desventaja social. Y se desarrolló un trabajo comunitario con comedores populares, en el fondo tratando de paliar la crudeza de la situación, ¿no? ¿Eso fue durante la dictadura? Sí. Ya. Porque ahí perdieron muchos beneficios y vivieron situaciones muy críticas. Nosotros llegamos en Chile a un 40% de pobreza, medida de la misma forma que se midió hace la penúltima medición que se hizo aquí. Es decir, realmente eso es un hecho, un dato totalmente objetivo. Entonces las personas en estos sectores viven una situación sumamente crítica. Y había un paradigma desde el gobierno completa y totalmente asistencialista en cuanto a entrega de... Esto está narrado también, ustedes pueden ver un artículo del autor Jaime Alfaro sobre Sí, lo leímos. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, pero va narrando qué es lo que va pasando en los 60, en el 70, en los 80, después con la concertación, bien interesante. Es en relación a políticas públicas. Sí. Y entonces, la psicología comunitaria y otras disciplinas, bueno, el enfoque multidisciplinario, buscan ayudar a paliar la situación más que nada, con comedores populares, jardines infantiles, mucha actividad de este tipo que logra a las personas sobrevivir. Está en esa. ¿Y los digamos. psicólogos en general en esa época estaban orientados ya todos más por ese sentido de ayudar a toda esta gente? No,
¿no? Mira, yo te voy a decir, aquí en la escuela la especialidad de psicología comunitaria se cerró. Punto por lo cual yo no la pude seguir, porque yo estaba estudiando en ese momento, aquí. Estaba estudiando aquí y no tuve ni siquiera la opción Claro. de desarrollar la línea que me interesaba a mí, por lo cual me fui por psicología organizacional, que me sirvió cualquier cantidad para el trabajo comunitario, pero ese es otro asunto. Pero era así, o sea, en ese momento los psicólogos no tenían como la posibilidad en sentido de desarrollar una... Y si todo el mundo se iba por esa línea, no, para nada. O sea, digamos que más bien habían algunos grupos que estaban vinculados a un pensamiento de transformación de la situación. También en ese momento era imposible separar la situación aquella económica que vivían estos sectores de la situación política, ¿no es cierto? Entonces estaba como muy vinculado con personas que estaban disconformes con la situación política, ¿no? Claro. Pero, y que, bueno, al principio eran unos pocos, ¿no es cierto? Después fue creciendo, ya sabemos que después llegó un momento donde era medio mundo, ¿verdad? Pero aquí en la escuela, como te digo, o en general en los psicólogos, muchos no, porque como te digo, desde el punto de vista oficial había muy pocas posibilidades de desarrollarse. Claro, están las puertas más cerradas. Muy cerradas, sí. Y aquellos que lo desarrollaron eran más bien minorías de psicólogos, que lograron financiamiento exterior, ¿no? Que trabajaban en ONGs, que trabajaban en las distintas iglesias y trabajaban en fundaciones, y en este tipo de organizaciones lograron un financiamiento para poder también vivir, desarrollar este trabajo. Y eso hacían, pues, y ahí hicieron un trabajo comunitario con estos mismos valores y tratando de que la gente, digamos, pudiera resolver sus necesidades más básicas. En eso estamos. Y conjunto con eso pudiera desarrollar una conciencia sobre su situación y pudiera desarrollar una vida, desarrollar lazos solidarios en su comunidad en la que estaban viviendo y aplicar como todos estos valores y organizarse en ese sentido también, con la misma lógica que los profesionales son, facilitadores. Claro. Muy así. Eso fue, también se hicieron muchos trabajos con niños, también, sí. En ese tiempo yo ya empecé a participar, yo trabajaba en la Iglesia Católica, trabajé en cosas trabajé en programas con sectores de niños pobres que se llamaban colonias urbanas en la vicaría, en la pastoral, en ese tiempo era la vicaría de la solidaridad, pero después se llamó la pastoral social, en fin. Pero eran como los programas que venían de ese momento. Sí, claro. Sí, yo llegué como al final de eso, al final yo ya era profesional, al final de ese etapa, al final. Justo en el cambio de nombre, de la vicaría de la solidaridad a la pastoral social. Justo en el cambio de nombre. Bueno, no sé si más o menos te aclaré, porque Sí. no eran la mayoría de los psicólogos, pero sí, Sí. había un grupo de psicólogos interesados siempre, de las distintas universidades, sí había un grupo. Y eso desde el 60 que se empezó, como que vino el quiebre, que empezaron a interesarse, no paró más. O sea, usted diría que igual fue como medio continuo el tema de la psicología. Totalmente. comunitaria, aunque haya sido la minoría, pero en el fondo no, Sí. no es que se haya perdido en algún momento. No. Bueno, se debilitó en un momento crítico cuando se desarticuló el movimiento de salud mental poblacional. Ahí hubo un momento como muy crítico, pero no sé, no fue tanto tiempo, después se rearticuló. Yo creo que también fruto de las mismas necesidades, ¿no? Sí. Que Claro. eran tan urgentes, que las personas se ponen a trabajar por lo demás, hay una cosa ahí, ¿no? Entonces, ahora no sé, la psicología comunitaria, bueno, fue así. Se escribió poco, era mucha práctica, casi nada de escrito, muy poco. Y después vino el tiempo de la concertación. Claro, y eso es otro periodo, distinto para la psicología comunitaria. Sí. Claro, porque se pudo retomar y también volvió a la academia, ¿no? O sea, se volvió en el ámbito académico. Claro, ahí se empezó o sea, volvió a las universidades, carreras, Exacto. eso más formal. Exactamente, y que es sumamente importante, porque Sí, desde ese pues. punto de vista puedes volver a hacer investigación y en el fondo cómo tú mantienes una subdisciplina como subdisciplina si no puedes investigar. Sí, obviamente. De hecho, yo estoy leyendo que en los 80 salía que ahí se ocurría la mayor expansión de la carrera de psicología y empezó a hacerse muy como común la carrera. Sí, claro. Pero ahí ya, pero con esa reforma en educación que se da, por ejemplo, el espacio para las universidades privadas,
Y se abren muchas carreras de psicología, pero quizás no tanto especialización en psicología comunitaria, ¿no? O sea, no tanto, no casi nada. Casi nada. Claro, o sea, piensen ustedes, claro, o sea, y vean ahora también, o sea, en la mayoría de las carreras de psicología no hay especialidad, en muchas universidades no hay especialidad de psicología social. O sea, el mayor enfoque Todavía. era muy clínico, ¿no? En general es más clínico, después sigue organizacional, educacional, ¿no es cierto? Y la psicología social, bueno, un poquito, algunas universidades, otras no, la Chile sí lo tiene, la Católica sí lo tiene, ¿no es cierto? La Universidad de Santiago sí lo tiene, pero es más minoritario, ¿no? Ahora, en el tiempo de la concertación yo creo que una ventaja para la psicología comunitaria fue que desde el aparato estatal, ¿no es cierto?, se empezó a considerar los conocimientos y las herramientas que tenía la psicología comunitaria para la promoción social, claramente, para la promoción y la prevención. Esa es la otra cosa que no hablé. O sea, bueno, es que uno no puede hablar de todo, pero en el fondo, ¿cuáles son los motivos, los objetivos? Está la promoción, la prevención, en fin, también, ¿no? Estoy hablando de lo principal, no les puedo hacer la clase completa, pero sí se empezó a considerar el conocimiento que había allí para los programas sociales de la concertación, totalmente. Y muchos psicólogos empezaron a ocupar puestos en el aparato estatal, en las municipalidades, en el Mideplan, en todo, y eso, digamos, significó un auge muy importante, ¿no es cierto?, para la psicología. Por eso se llama aquí ahora psicología social comunitaria, ¿verdad? Claro. Porque en el fondo se aplican herramientas de la psicología social, se aplican herramientas de la psicología comunitaria tiene herramientas de la psicología social. Miren, si les digo sinceramente cuál es la diferencia principal entre la psicología social y la psicología comunitaria, la clásica es más bien paradigmática. Es paradigmática en el sentido de que la psicología comunitaria tiene una vertiente fenomenológica y de la teoría crítica muy importante, ¿no es cierto? Mientras que la psicología social tradicional anglosajona viene del positivismo, ¿no es cierto?, y con su método de la psicología experimental. Sí. Y esa es la diferencia principal, y eso es una diferencia filosófica de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la visión fenomenológica implica meterse en el mundo de vida, esto viene de mucho antes, pero esa sería otra, meterse en el mundo de vida, es tampoco una cosa tan novedosa, es meterse en el mundo de vida de las personas que están viviendo algo, y desde ahí entenderla, y desde ahí buscar hacer cambios, donde las acciones... Como una intervención. Claro, tiene la lógica, en el fondo esa es otra cosa que tiene que ver con cómo se logra el conocimiento, cómo se logra una verdad, cómo se logra. Y el enfoque fenomenológico es: yo no logro acceder a una verdad, cualquiera que ésta sea, mirándola de afuera, midiéndola, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, así claro. Yo no la conozco midiéndola, ¿no es cierto?, de una posición distante. A lo más voy a saber cuánto mide, pero no la voy a conocer, ¿no es cierto? Y en cambio, el paradigma, así, se lo estoy reduciendo. Sí. En cambio, el paradigma fenomenológico dice: yo conozco una verdad en la medida que yo me hundo en esa verdad. Claro, conozco el mundo de vida de esa, ¿no es cierto?, de ese, entre comillas, objeto, ¿no?, que ya no sería objeto, sino que es sujeto. Claro. ¿Cierto? Y ahí se dan cuenta, por eso que en el fondo la diferencia es más bien paradigmática entre las dos. Aunque ocupa herramientas, y sobre todo la cosa de grupos, también, ¿no es cierto? Y la psicología, por eso que ya no tiene tanto que ver con una disciplina, sino que en el fondo con una cosa más profunda, filosófica, de diferencia. Y para el diagnóstico y evaluación del trabajo, por ejemplo, para el diagnóstico de la comunidad y la evaluación del impacto, también se generan instrumentos. Sí, y ahí viene lo que tú un poco estás apuntando, que se forma un mix. Y yo creo que también es una cosa que tiene con una época histórica que es distinta a las anteriores, en que mezclamos muchas más cosas de alguna forma, ¿no? En todo, en la disciplina somos como más eclécticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ocupan instrumentos diagnósticos que podría entregar, no sé, la psicología, instrumentos para hacer un diagnóstico, se ocupan instrumentos como cuestionarios, o se ocupan instrumentos de ese tipo, menos fenomenológicos de alguna forma, ¿no es cierto? También, los usan también. Y dicen, bueno, entonces ahí se forma, pero nunca la psicología comunitaria tampoco se ha desmarcado plenamente, de eso, sino que dice, bueno, nosotros nos interesa ayudar
en la promoción de las comunidades y la prevención de los preventivos en las comunidades, etcétera, y el cambio de condiciones, entonces vamos a ocupar todo lo que ayude a ellos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, en el fondo, su postura filosófica de fondo es estar con ellos. Hay Como lo un haría énfasis en eso. cualquier enfoque hermenéutico, porque la fenomenología está dentro de la hermenéutica. La hermenéutica es así, Sí. ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso pasa. Y entonces, en el fondo, y desde ahí ocupan también instrumentos que podrían ocuparse desde el otro paradigma, más empiricista, pero siempre que sea al servicio de las personas y que a las personas les haga sentido, Ya. ¿no es cierto? Lo ocupan también, claro. Una pregunta, cuando empieza ya todo el tema de la política pública con la concertación, Sí. hay una diferencia ahí ¿cuál es la diferencia entre una política pública y el trabajo que hace la psicología social comunitaria? Ah, sí. Bueno, no es que sea a ver, es que son planos distintos. Mira, porque una política pública puede tener objetivos, ¿no es cierto?, y métodos determinados, ¿no es cierto? Porque una política pública en sí misma es una cosa distinta, está a un nivel distinto que una disciplina, digamos, Claro. como palabra, como concepto. Una política pública es un instrumento, ¿no es cierto?, para el desarrollo local, desarrollo nacional, lo que sea, ¿no es cierto? Un instrumento público. En ese sentido, como tal, ¿no es cierto?, tiene que tener sus objetivos, tiene que tener su metodología, tiene que tener su agenda, tiene que tener sus recursos, tiene que tener su plan, en el fondo, ¿no es cierto? Y dentro de ese plan, puede estar, ¿no es cierto?, herramientas, objetivos, etcétera, de la psicología comunitaria, o puede no tomarlos tanto. Eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué ha pasado? Las políticas públicas, ¿qué ha pasado con las políticas públicas reales? Que han tomado parcialmente elementos que propone la psicología o con los que trabaja la psicología comunitaria. Parcialmente y parcialmente no. ¿No es cierto? Parcialmente sí, si ustedes leen muchas políticas públicas, incluso por ejemplo el programa Orígenes y otros, tienen un discurso que es muy coincidente con valores de la psicología comunitaria, con métodos en el sentido de la organización de la gente, la autogestión de las personas, el empoderamiento, todo eso. Bueno, entre medio el concepto de empoderamiento es súper central, ¿no? Pero dentro de todo esto, de la organización y todo, el empoderamiento es fundamental, ¿no? Entonces, hasta cierto punto está ahí en el discurso. Pero no es la base. Pero una política pública, por una parte, tiene el desafío de plantearse generalmente a niveles mucho más macro, ¿no es cierto? Claro. Y entonces también tiene, entre comillas, como la exigencia de ciertas metas palpables, rápidas, eficientes, eficaces, y todas esas palabritas, ¿no es cierto? Y que a veces no van tan de la mano en la psicología comunitaria, pues. Que de los procesos humanos como que con sus ritmos, porque la psicología comunitaria entonces respeta ritmos diferentes, cree en lo micro, en la organización micro, qué sé yo, y entonces, y en cambio la macropolítica en realidad está preocupada porque, no sé, miles de personas logren imponer metas para miles de personas, ojalá en el plazo más rápido posible, ¿no es cierto?, más eficiente y a más bajo costo. Y con esa lógica de más rápido, más eficiente, más bajo costo, entra en conflicto con los valores de la psicología comunitaria. No se puede En abarcar. la práctica, estoy diciendo. En la práctica. Obvio. Entonces ahí se generó una dificultad de asumir los valores y los métodos de la psicología comunitaria más plenamente en la práctica. Aunque si ustedes leen los programas y son totalmente maravillosos. Y uno piensa, bueno, por una parte yo pienso que bueno que la psicología comunitaria haya tenido una influencia de ese tipo, porque bueno, quizás por algo se parte, Entonces, esté en el discurso, a raíz pero de no lo eso, han podido implementar como- tanto. Ya, eso quería preguntarle, o sea, como más como en la actualidad o la evolución, así a grandes rasgos que ha tenido la psicología comunitaria en cuanto, no sé, usted que la ve ahora, ¿cómo siente que ha sido su evolución? Yo siento que ha evolucionado bastante en los tiempos de la concertación. ¿Por qué? Porque fue asumida, aunque no de manera muy perfecta, pero por lo menos parcialmente por este aparato estatal, que finalmente es el gran financista también. O sea, a la psicología comunitaria le dejó llegar plata de afuera.
¿no es cierto? Y entonces, ¿quién pagaba? Entonces, en el fondo era necesario, y el Estado empezó a pasar plata y a, no solamente para programas implementados del Estado, sino que también a ONGs, a través de todos estos proyectos de licitación y todo eso, ¿no es cierto?, posibilitó que muchas ONG y muchas fundaciones pudieran desarrollar algunos programas que tenían una línea como la de la psicología comunitaria, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido siempre el gran problema para mi gusto? La falta de recursos, o sea, la cantidad de plata. Y la cantidad sí es importante. Todo lo que se quiere lograr. Sí. Y ustedes lo ven ahora en educación también, con todo lo que está pasando. La cantidad sí es importante, porque la cantidad permite la presencia de recursos en infraestructura, en personal humano, en recursos profesionales, en todo, para que aquello que está ahí se pueda hacer, efectivamente. Entonces, esa ha sido la gran piedra de tope, yo creo. La gran piedra de tope está ahí. Si hubiesen podido entregar más recursos, yo creo que se hubieran podido hacer esos programas maravillosamente. Entonces, por ahí yo creo que hay un problema. Entonces, por una parte yo creo que se ha desarrollado harto porque está en muchas partes, en muchas fundaciones, ONG y mismo Estado se están implementando cosas que no se hacían antes, ¿no es cierto? Y la psicología comunitaria de alguna manera se oficializó mucho más, ¿no es cierto? Y ya no está, digamos, en grupos solamente contestatarios como en los años 50, tampoco solamente, digamos, está luchando por algunas cosas muy básicas y urgentes y en contra de una dictadura tampoco, ¿no es cierto?, sino que de alguna manera se asumió, se oficializó y se ha podido como expandir mucho más. Y hay muchísimos programas que sí tienen más o menos valores comunitarios, etc. Ya. Ahora, más o menos, digo, porque no ha podido ser tan pleno como la psicología, como la psicología comunitaria como está como escrito en los planteamientos de la psicología comunitaria. No es tan completo, no es tan pleno, ¿no es cierto? Es más parcial. Claro. Es más parcial porque también tiene que luchar con costos, con efectividad, con cantidad de gente que se atiende y todo eso, y todo el mundo está con esos problemas. Entonces, en ese sentido, ha topado ahí un poco. Y no ha podido expandirse, ni tampoco se ha expandido de la misma forma, porque, por ejemplo, el tema del cambio de la estructura de poder no está. O sea, de todas maneras estamos dentro de una lógica en que se trata que las personas, punto uno, el enfoque sigue siendo más individual, más que comunitario. O sea, es una lógica comunitaria, pero finalmente quien se está promoviendo es que los individuos logren una situación de vida mejor en el sistema económico existente. Entonces, que tengan microempresas, que tengan paso, ¿no es cierto? Programa, de alguna forma ayudar a las personas, máximo a su familia, a tratar de superar sus situaciones, ¿no es cierto? Por una parte eso. Entonces, el enfoque sigue siendo más individual, o es más individual, no sigue siendo, y no se está promoviendo el cambio de estructuras de poder. Por ejemplo, si yo estoy pensando, ¿cómo es la psicología comunitaria ahora? Ponte tú con un grupo de pescadores, ponte tú que estoy haciendo un trabajo con pescadores artesanales. Claro, ayudaría lo mismo que antes, que se organicen, que logren a lo mejor mejores sistemas para poder entre ellos mejor venta, pero de una manera autogestionada, mucho más completa, en el sentido que también hagan trabajo de relaciones, de lazos sociales, a lo mejor de salud mental también, en esa comunidad, etc. Harían un montón de cosas de ese tipo, su organización se preocuparían, qué sé yo. Pero ¿qué no harían? ¿Y qué hubieran hecho antes? Cuestionar la ley de pesca. O sea, existe, por ejemplo, leyes, ¿no es cierto? Ley de pesca, código laboral, qué sé yo, que antes la psicología comunitaria decía el kit del problema de estas personas está que no tienen acceso a las estructuras de poder y las estructuras económicas. Por ende, los vamos a ayudar para que ellos puedan tratar de reivindicar esos derechos, ¿no es cierto? Y ahora eso no se haría. Como que se acatan las condiciones. Hay una adaptación. Ya. Se busca mucho más, digo, en general, la adaptación de las personas al sistema que la transformación del sistema. ¿Y ese cambio paradigmático a qué se podría deber? No sé si es paradigmático, es un cambio... No sé, como de enfoque práctico. Sí, eso se debe en parte a que la psicología comunitaria está determinada por su contexto